Hola, bienvenidos a bordo, yo soy su capitana Verónica Spicer y estamos en esta ocasión para hablar de La Sirenita, no de la novela literaria escrita por Hans Christian Andersen en 1837, sino una de sus adaptaciones audiovisuales, más específicamente la versión de 1989 producida por Walt Disney Animations. Aunque esta película difiere bastante de su material original, es y siempre será una de las más bellas películas en el repertorio 2D de Disney. La película comienza con una advertencia cantada, obviamente, ya que esta obra es un musical animado apto para todas las edades. Esta advertencia nos dice: si una sirena escuchas cantar, te pondrá un hechizo especial. Y este presagio, sumado a una conversación sobre los poderes elementales del mítico rey Tritón, nos indican que estamos por embarcarnos en algo mágico. Y hablando de cosas mágicas, el título de la película nos llega junto a una tonada muy especial, una que se repetirá a lo largo de toda la película en momentos clave que desarrollen la trama y o los personajes, ya que esta canción es el corazón de la película. Pero más detalles técnicos adelante, por el momento continuamos. Tras un concierto para presentar en sociedad a la hija menor del rey Tritón, nuestra protagonista Ariel no se presentó. A ella la encontramos explorando un barco hundido, porque la arqueología es muy cool. En realidad lo que ella hace es buscar artilugios humanos, ya que está fascinada por la cultura y el mundo de estos, pero al ser una adolescente se mete en problemas por haber faltado a su concierto, y el problema se vuelve aún más grande cuando Tritón se entera de que también subió a la superficie. ¿Crees que me gustaría ver a la más pequeña de mis hijas atrapada en un anzuelo? Ya tengo 16 años, no soy una niña. Veamos. Como las quinceañeras o los dulces 16, me imagino que el concierto es su tradición sirenesca para presentar en sociedad a una jovencita en edad casadera. Como esta película termina con una boda, asumiré que esa asunción es correcta. Y como esta película es del siglo pasado, hasta ahí voy a dejar este tema. Habiendo aclarado eso, continuamos. Sí. En un momento privado, Ariel nos cuenta su verdadero pensar sobre los humanos y el anhelo que tiene de conocer y explorar su mundo. Es aquí donde aquella tonada tan especial que mencioné se vuelve canción. Se titula Parte de él, refiriéndose por supuesto al mundo humano. No es posible que un mundo que hace tantas maravillas sea tan malo. Obviamente por copyright no puedo poner esta canción, además no quisiera recortarla, ya que considero que merece ser escuchada completa y con atención, como la película. Después de cantar, ve un barco pasar. Ahí están celebrando el cumpleaños del príncipe Eric, pero la celebración se acorta ya que la preocupación del rey Tritón se ve reflejada en el clima y se desata una tormenta. Se prenden los barriles de pólvora y explota toda la chinga. Ariel se apresura entre los escombros para encontrarlo y llevarlo a la orilla. Al ver que este seguía vivo se emociona tanto que inconscientemente continúa su canción, pero se aleja rápido al escuchar que alguien se acerca. Después de este encuentro, nuestra protagonista queda flechada y no puede evitar comportarse como una adolescente enamorada. Anda de aquí para allá, soñando despierta, cantando para ella sola. El antiguo compositor de la corte, ahora niñero, Sebastián, intenta persuadirla con una muy alegre y divertida canción que dice más o menos así: no sigas tus sueños, el mundo exterior es peligroso, quédate donde estás, no sigas tus sueños. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Pero Ariel no se queda a escuchar el resto de la canción, ya que su mejor amigo Flounder le tiene una sorpresa. No sé cómo le hizo con esas aletas, pero le llevó la estatua que le regalaron al príncipe en su cumpleaños. Y por efecto cómico voy a poner estas dos escenas juntas. Es igual a él, sus mismos ojos. Pero Eric, ¿que huya contigo? No, es que es tan repentino. Hola Marge, soy Lynn Majors. ¿Te gustaría fugarte conmigo? Bueno. A Sebastián le sacan la sopa y Tritón va a confrontar a Ariel sobre este tema de los humanos, pero la situación escala y Tritón destruye la colección de Ariel, dejándola a ella devastada, y para empeorar las cosas llegan Flotsam y Jetsam.
a ofrecer los servicios de Úrsula, la bruja del mar, quien de antemano ya la estaba vigilando. Hay que pagar para un día completo estar. 3 días. Ah, caray. Eso sí me interesa. Tras embaucarla con una canción, La canción fue muy convincente, Marge. Sí, con baile y toda la cosa. el trato es simple. Ella cambia su voz por piernas en vez de aleta y tiene 3 días para recibir un tierno beso de amor y poder permanecer humana. Ya en la superficie, Eric la reconoce como su salvadora, pero la descarta de inmediato al descubrir que esta no puede hablar. Por las señas que hizo, cree que esta jovencita fue víctima de un naufragio, y siendo él víctima reciente de uno, decide ayudarla. Luego de verla arreglada para cenar, queda atónito, y nosotros nos divertimos al ver que Scuttle realmente no sabía tanto como creía sobre los humanos. Un boquiche, un merfluo curvilíneo. Perdona. El momento tan esperado ha llegado, la cita romántica más bonita de Disney. Aquí los vemos pasear y reírse juntos, al mismo tiempo que Ariel cumple su sueño de explorar el mundo humano. E incluso me atrevería a decir que es una cita muy progresiva para su época. ¿Quieres que conduzca? Claro, estamos en los 80. Está bien. Ah, qué tiempos. Continuamos esta cita con un paseo en bote y nuestros amigos nos ayudan para hacer de esto un paseo más romántico. Pero Úrsula hace trampa y sus secuaces tumban el bote justo cuando todo iba viento en popa. Esa misma noche, junto a la playa, el príncipe Eric decide abandonar sus idealizadas fantasías sobre la misteriosa mujer que lo salvó y va decidido a buscar a Ariel, pero justo cuando va para allá, una misteriosa mujer se presenta en la playa. Y estaba cantando con una voz robada. Esta farsante impostora lo hipnotiza, así que al amanecer demandan una apresurada boda para esa misma tarde. Ariel, al ver que su amado ha elegido casarse con alguien más, decide hacerse a un lado para permitirle ser feliz. Lo que hago por amor. Convirtiéndose así en espuma de mar, terminando así esta obra literaria. No, esperen, estamos hablando de la película. Veamos, Ariel se hace un lado para dejar que el príncipe se case con alguien más, pero... ¡El príncipe va a casarse con la bruja disfrazada! Scuttle pide ayuda a los animales cercanos para poder hacer tiempo en lo que Ariel llega hasta la ceremonia, que por supuesto es en un barco. Aquí hay que hacer una aclaración. Look, that priest has a boner. No, I think that's just his knees. Fin de la aclaración. Los animalitos ayudan a nuestra protagonista porque es, después de todo, una princesa Disney. Gracias a la conmoción provocada por los animales, justo cuando Ariel llega al barco se rompe la concha de caracol donde Vanessa guardaba su voz. ¿Quién es Vanessa? La identidad falsa de Úrsula, por supuesto. Al romperse la concha, el hechizo también. Ariel puede hablar y el príncipe deja de estar hipnotizado. Pero el príncipe se da cuenta muy tarde de que esa jovencita era realmente su salvadora. No, esperen otra vez. Úrsula sale de su disfraz para llevarse a Ariel a las profundidades y usarla como ficha de cambio, pero Eric se adentra en el mar para buscarla. Bajo del mar, el rey Tritón no tarda en encontrarlas, pero aunque el hechizo se rompió, el contrato no, por lo que intercambia su lugar para volverse propiedad del villano. Ahora, con el poder del mar, Úrsula aumenta su tamaño al de un edificio, crea remolinos en el agua y manifiesta una tormenta. Pero Eric no solo es príncipe flautista, sino marinero también. Se apodera de un barco hundido que ha retomado la superficie gracias a la tormenta y luchando contra vientos implacables logra dirigirlo hacia este gigantesco monstruo. Úrsula es apuñalada en el abdomen con un barco, acabando así con su vida y lo que sería su reinado, en uno de los más épicos enfrentamientos contra un villano Disney. El rey Tritón, junto a todos los demás sirenos y sirenas que Úrsula había timado, quedan libres tras su fallecimiento y todo vuelve a la normalidad. Bueno, casi todo, ya que solo queda un problema. El de lo mucho que la voy a extrañar. Y ahora esta historia literaria tiene un final de película.
La Sirenita de 1989 es la película que rompió el oscurantismo de Disney, siendo esta época de 1967 donde, a partir de aquí, la compañía casi quiebra por distintos motivos que se fueron acumulando, como haber espaciado años entre sus películas, que algunas muy buenas, otras no tanto, ninguna fue tan taquillera como se esperaba, causando que algunos animadores se independizaran, dejando la compañía a su suerte. Esto los hizo pensar en retomar los clásicos, comenzando con La Sirenita. Al principio la idea se rechazó porque poco tiempo antes se había estrenado la película de Splash y para 1988 ya se estaba hablando de una secuela. Fue Jeffrey Katzenberg quien tomó la decisión de cambiar y aprobar el proyecto que se había guardado en estanterías desde los años 40. Y esta película fue el éxito que necesitaban para continuar trayendo grandes historias a la pantalla, iniciando así el renacimiento de la marca. Pero para no saturar el mercado con sirenas rubias, cambiaremos el color para que sobresalga y vender más, porque Disney. Por lo que esta sirenita no solo salvó a su mejor amigo, su interés romántico 2 veces, su padre, su pueblo, el océano entero y por consecuencia el mundo, sino también la compañía del mundo real que la trajo a la pantalla. Esta película es sin duda una de las más hermosas películas animadas habidas y por haber. Fue la última película de Disney hecha con celdas de animación pintadas a mano. Esto no quiere decir que no hayan implementado CGI en algunos detalles, aprovechando la tecnología que tenían al momento. Y gracias a esto se desarrolló más el tema de animación por computadora que luego Katzenberg se llevaría a DreamWorks. Más de 1 millón de burbujas fueron hechas a mano por Pacific Rim Productions, y debido a una huelga en China que tomó lugar a unas cuadras del estudio, casi no las logran enviar a tiempo a América para incorporarlas a la película en su estreno. Afortunadamente sí pudieron. Lo que yo no puedo es evitar mencionar de nuevo la advertencia que nos dicen los marineros al principio de la película. Si una sirena escuchas cantar, te pondrá un hechizo especial. Esto se vuelve muy interesante cuando sabemos que el príncipe al despertar de la playa escuchó a Ariel cantar, por lo que muchos podrían decir que no se enamoró de ella, sino que quedó hipnotizado o hechizado por su voz. Pero si vemos más de cerca, vemos que en la cita que tuvieron juntos, él empieza a desarrollar sentimientos románticos por esta chica sin voz. Vemos cómo se resiste a estos sentimientos y cómo al final del día toma la decisión de abandonar la fantasía de esta misteriosa mujer que lo salvó e ir por nuestra protagonista. Esto lo hemos representado cuando tras tocar esa melodía decide arrojar la flauta al mar e ir por Ariel. Pero ahí es cuando llega Úrsula a engañarlo con la voz de Ariel. Luego la gaviota con su no sé qué y un no sé cuánto. ¿Qué? ¿Gaviota? Parte de él es la canción fundamental de la película. Nos muestra el afán que tiene nuestra protagonista de conocer y explorar el mundo exterior. Y lo hace de una manera tan hermosa que puedes sentir el anhelo en cada verso. Es aquí donde realmente conocemos a nuestra protagonista. Y es a través del desarrollo de la película que logra su final feliz Disney, marca registrada. Muchos creen que esta película es de una joven que deja todo por un vato, pero no es cierto. En realidad es la película de una joven que fue a buscar su sueño y de paso se consiguió vato. Esta canción está presente en la película desde el título hasta los créditos finales, apareciendo al menos 11 veces, siendo la tonada que Ariel canta para sí misma en distintas ocasiones, que se escucha cuando le roban y recupera la voz. Tanto el príncipe como la bruja se ven ligados con la canción de una forma u otra, y una repisa musical de la misma cierra esta bella historia y concluye esta película en un hermoso verso. Ya puedo ir a descubrir qué siento al estar bajo el sol, puedo salir, puedo vivir fuera del mar. ¡Qué belleza! El doblaje latino es sin duda la versión más hermosa que he oído. Gabriela León hace el diálogo no cantado de Ariel y es Isela Sotelo, quien, si me permiten decir, tenía la voz más hermosa. Hizo un hermosísimo trabajo para las canciones de Ariel y la voz de Vanessa. Hablando de Vanessa, por cierto, el diseño de Úrsula está basado en Divine, un personaje de la película Pink Flamingos de 1972. La cara de Ariel está basada en la actriz Alyssa Milano, quien tiene una carita tan bonita como para enfrentarse a un ejército por ella.
Esta versión de La Sirenita la recomiendo ampliamente, es hermosa, especialmente si nos fijamos en los detalles. No le cambiaría ni le agregaría nada, pero Disney sí lo hizo. Ellos agregaron una serie de spin-off, una secuela, una precuela, un musical de Broadway, remake de live action, mercancía en cantidades industriales y quién sabe qué más, yo ya perdí la cuenta. Pero además de las razones monetarias que tiene Disney para explotar a La Sirenita como con todos sus productos, ha hecho felices a muchas personas, no solo a niñas pequeñas. Y díganme, ¿quién podría atacar algo que solo hace felices a los demás? Hasta donde yo sepa, es un pecado matar a un ruiseñor. Esta película fue hecha en el siglo pasado, y el libro en el cual se basa fue escrito en el siglo anterior a ese. No se puede juzgar con estándares actuales porque es un producto de su época, el cual nos hace entender mejor tanto dicha época como el significado que le quisieron dar. Esta historia en sí es una obra de arte, y nunca la van a dejar de rehacer para vender. Solo podemos esperar que hagan algo de calidad, que tenga corazón y que nos recuerde por qué aún contamos esta historia a través de los siglos. No para imitarla, sino para aprender de ella, como el cuento que es. Esto ha sido todo por esta ocasión. Yo soy su capitana Verónica Spicer. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Sirenas. Eric, no creas nada de esos disparates náuticos. No son disparates, es la verdad.